Buenas noches con todos los asistentes. Soy la especialista Karin Salvador, encargada del módulo 3 del Diplomado de Educación para la Diversidad. Vamos a dar inicio al taller de refuerzo sobre algunos de los temas tratados durante el módulo. Bien, el módulo que hemos trabajado ha sido el que corresponde a las dificultades de aprendizaje y conducta en el aula. En este módulo, lo que hemos estado trabajando han sido cómo las diversas dificultades de aprendizaje y trastornos del aprendizaje alteran significativamente el desarrollo de los niños durante su proceso de adquisición de habilidades académicas. Asimismo, hemos estado trabajando cómo las conductas, sea en una situación de problema o sea en una situación de trastorno, también afecta significativamente el desarrollo y la adquisición de habilidades de aprendizaje de los niños. Ha sido un módulo muy extenso, ha sido un módulo muy interesante y sobre este módulo hemos seleccionado algunos puntos que son los que se van a trabajar ahora. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos de neurodesarrollo de más alta prevalencia en la población infantil. Está considerado como una de las patologías que más estudios ha tenido y que también, por haber tenido más estudios, tiene una gran amplitud de indicadores neurobiológicos que lo tienen como base etiológica para tratar de explicar el trastorno en sí. Han habido muchos estudios e investigaciones, pero dentro de los principales hallazgos acerca del trastorno del TDAH, hasta el momento, los estudios y las investigaciones se han centrado más en los estudios de imágenes estructurales y funcionales, así también como algunas evaluaciones neuropsicológicas que todas llegan a concluir de que el TDAH tiene un origen en el neurodesarrollo y que básicamente se centra en una disfunción de la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo con sus respectivos circuitos. Estas dos primeras estructuras mencionadas, a su vez, estarían relacionadas con las funciones ejecutivas, como la inhibición y la memoria de trabajo, y una tercera que sería el procesamiento temporal. La etiología del TDAH es diversa. Hemos visto que es un trastorno conductual heterogéneo que puede responder a diferentes etiologías. Básicamente la que más he estudiado es la parte de la neuroanatómica o neuroquímica. Como lo mencioné hace un momento, hemos encontrado a través de los estudios de neuroimágenes que el TDAH tiene como causal principal una disfunción en la corteza prefrontal. Como lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, el área prefrontal está íntimamente relacionada con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y habíamos visto también que el desarrollo de las funciones ejecutivas, que abarca la parte de organización, planificación, atención y memoria, se ven significativamente alterados dentro de este trastorno. Otra causal que se observa es la parte genética. En una familia donde ya hay un antecedente de que uno de los padres, generalmente el varón, ha sido diagnosticado con TDAH, hay un mayor incremento de riesgo de hasta 8 veces más que uno de los hijos también tenga el trastorno. Los estudios demuestran que hay alteraciones en unos genes receptores denominados D4 y D5, así también como alteraciones en el gen transportador de la dopamina. Habíamos mencionado también que la dopamina es un neurotransmisor que se encarga de regular quizás alguna de esas conductas impulsivas que se encuentran dentro del lóbulo prefrontal. Cuando hablamos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hablamos de que el trastorno se puede caracterizar básicamente por 3 tipos. Uno, que es la inatención, otro, que es la hiperactividad, y un tercero, que es la impulsividad. Cuando el trastorno por déficit de atención tiene una prevalencia que está más dirigida a un componente de inatención, lo denominamos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo con predominio déficit de atención. Si el caso fuese que estamos frente a un trastorno con predominio de hiperactividad,
el nombre del diagnóstico es trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo combinado. Y si encontramos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene un componente más de tipo impulsivo, estamos frente a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo con predominio hiperactivo impulsivo. Encontramos 3 tipos de trastornos del TDAH caracterizados básicamente por la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Algunas características comportamentales que vamos a encontrar y que me pareció interesante hacer un análisis entre cada uno de los 3 tipos, es decir, el TDAH de tipo hiperactivo, el TDAH de tipo combinado y el TDAH de tipo inatento o con inatención, son los que vamos a mostrar a continuación. Las características comportamentales tienen que ver con las manifestaciones de conducta que puedan tener los chicos que están dentro del trastorno, ¿sí? Vamos a ver que tanto en los niños que tienen un predominio de hiperactividad o un predominio de tipo combinado, vamos a hacer mucho más visibles los trastornos externalizantes. ¿Qué quiere decir esto? Son trastornos socialmente mucho más visibles o trastornos que afectan quizás con mucho más énfasis los vínculos sociales, relaciones sociales y vínculos afectivos que pueda desarrollar. Por ejemplo, algunas de las características que pueden tener los chicos que tienen el TDAH de tipo hiperactivo y combinado son de que usualmente son más proclives a presentar problemas de conducta, inestabilidad emocional, trastorno de conducta y trastorno posicionista desafiante. Cada uno de ellos va a ser presentado con mayor o menor grado, dependiendo el tipo de intervención que haya recibido y el tipo de abordaje terapéutico que esté recibiendo. Otra característica es que estos chicos que están en estos criterios usualmente rechazan las normas como medio de regulación de la conducta, es decir, muestran conductas muy oposicionistas y también conductas de desafiantes a la autoridad, que no presentan algunos límites, que se muestran que no siguen pautas o normas preestablecidas. Otra característica comportamental visible es que tienen dificultades para la anticipación de las consecuencias de sus actos. Es decir, no miden las consecuencias de las acciones que van a realizar. Simplemente pueden ir en busca de algún objetivo sin necesidad de pensar o sin necesidad de analizar cuál es la consecuencia de sus actos. Eso también lo podemos explicar un poquito si recordamos cómo es la organización de las funciones ejecutivas, ¿no? Habíamos mencionado que en las funciones ejecutivas justamente lo que está alterada es la organización y planificación. Eso implica de que yo no puedo organizar un objetivo o un fin trazando pasos consecutivos a seguir que me permitan llegar al logro. Eso es lo que sucede cuando mencionamos que los chicos presentan una falta de anticipación de las consecuencias de sus actos. No hay una planificación, simplemente actúan o desarrollan diversas conductas según cómo se van presentando o según cómo sus necesidades se lo pidiesen. Otra característica es que buscan una gratificación inmediata, es decir, buscan saciar inmediatamente sus necesidades, buscan obtener inmediatamente sus requerimientos, ¿sí? Son chicos que trabajan más al aquí y ahora, justamente porque quizás hemos evidenciado y hemos comentado que no tienen tiempos de espera, necesitan que todas sus gratificaciones y las consecuencias de sus actos sean de manera inmediata. Asimismo, observamos que ellos tienen muy baja tolerancia a la frustración, es decir, como son poco tolerantes, no tienen tiempos de espera, generalmente no saben perder, generalmente no esperan turnos, generalmente son muy persistentes a obtener inmediatamente lo que desean y cuando no lo hacen se frustran en demasía, ¿no? Una frustración podría ocasionar o desencadenar un trastorno de conducta serio, ¿no? O conductas también interferentes que podrían ser pues las pataletas, los llantos, los golpes,
patadas en las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Los chicos también se caracterizan por tener bajos umbrales de motivación. Esto justamente es por el poco interés que pueden tener hacia los objetivos a largo plazo. Como buscan generalmente obtener respuestas inmediatas o satisfacer su gratificación de manera inmediata, su motivación también puede ser un poco lenta, ¿sí? O disminuida. Los chicos, en cambio, con indicadores de TDAH de tipo inatención, manifiestan trastornos más que externalizantes, internalizantes, es decir, internos, ¿sí? Generalmente están caracterizados más por dificultades de tipo socioemocional, afectivos, ¿no? En los tres casos, en los chicos con en los chicos con características más hiperactivas de tipo combinado o inatento, vamos a encontrar algunas características sociales propias que se van a dar, ¿no? Por el mismo perfil que cada uno de ellos presente, socialmente van a ser chicos menos populares, chicos que quizás les cueste sociabilizar mucho más pronto a los grupos, ¿sí? Por lo mismo tienen menos competencias sociales. No es que no puedan hacer amigos, pueden tener muchas destrezas sociales, pero el problema es que no logran empatizar o no logran crear vínculos afectivos adecuados, ¿no? Por lo mencionado anteriormente, ¿no? Cuando tienen que vincularse o tienen que compartir actividades lúdicas, generalmente pues no tienen los tiempos de espera, son impacientes, poco tolerantes, y eso podría ser causales pues para que socialmente sean poco afectados. Los chicos con TDAH hiperactivo y de tipo combinado, generalmente por estas dificultades sociales, tienden a ser mucho más rechazados por sus compañeros y generalmente son chicos que están un poco aislados. Mientras que los chicos inatentos tienden a tener un perfil que afecta más su desarrollo emocional, caracterizándose pues por ser quizás un poco más tímidos, introvertidos, inseguros. Son catalogados a veces por su contexto como aislados o que no forman parte del grupo. ¿De acuerdo? Así como encontramos características comportamentales en una diferenciación en los tres tipos de TDAH, vamos a ver más adelante que también existen ciertas características que abarcan las áreas del aprendizaje. Para finalizar, en la parte conductual comportamental de estos tres tipos, vamos a ver que generalmente en los chicos con TDAH tipo hiperactivo, el nivel de aprendizaje, el nivel de adquisición de logros académicos no se ve alterado, es decir, tienen un perfil normal. Y esto ratifica lo que habíamos mencionado en un momento, ¿no? Lo que habíamos mencionado en nuestras clases presenciales y en la sesión anterior, que un chico con TDAH diagnosticado como un diagnóstico puro no tiene afectado su nivel intelectual, su nivel cognitivo. Generalmente es un chico con coeficiente intelectual promedio que se puede desempeñar como cualquier otro, pero que necesita estrategias metodológicas adecuadas para poder adquirir las habilidades de aprendizaje que se le puedan estar brindado o necesite recepcionar según el grado en el que se encuentre. Sí se observa a nivel de aprendizaje, por ejemplo, que los chicos que son más impulsivos y los chicos que son más inatentos, generalmente en las áreas instrumentales donde muestran mayores dificultades es en la lectura y destaca mucho también el pobre rendimiento matemático, ¿sí? Los chicos de tipo combinado se ha observado que tienen mayores problemas en la resolución de problemas matemáticos, ¿sí? La parte de análisis, la parte lógica, como que les cuesta un poquito más procesar. Los chicos inatentos tienen mayores dificultades en la lectura y la comprensión lectora. Y eso se entiende pues porque hemos visto que la mayoría de los chicos con TDAH inatento tienen dificultades pues en sus niveles atencionales, básicamente en el nivel de atención sostenida, ¿no? Y sabemos que el área instrumental de lectura pues implica un proceso de atención sostenida y alternante bastante desarrollado, ¿no? Si ambos no se han desarrollado oportunamente o adecuadamente, vamos a tener serias dificultades en la parte de lectura, en la parte de comprensión lectora.
Los chicos de tipo combinado tienen dificultades considerables en la caligrafía. La caligrafía tiene que ver con la producción escrita, ¿no? Con la calidad de trazos, los tipos de trazos. Se entiende ello también, pues, porque los chicos que tienen este perfil son chicos impulsivos, hacen las cosas mucho más rápido, hacen las cosas sin un objetivo. Entonces se entiende pues de que el producto que realizan en su parte gráfica sea un producto mucho más alterado. Y se ha observado también que en caso de los chicos con TDAH de tipo inatento son más proclives a desarrollar problemas específicos de aprendizaje. Dentro de estas características que nosotros estamos mencionando y que estamos trabajando, vamos a ver de que los docentes tienen que cumplir unos roles específicos dentro del desarrollo que permita a los chicos poder adquirir las habilidades que necesitan. Por ejemplo, es crucial que el docente pueda asumir los siguientes roles. Primero, como es la persona que comparte mucho más tiempo con los chicos, son muchas veces los primeros en detectar alguna situación problema, ¿sí? Si detectan o si sospechan de que quizás el niño pueda tener algún indicador que haga presumir de que pueda estar dentro del perfil de un niño con TDAH, inmediatamente se tiene que comunicar las dificultades que pueda presentar el niño y derivarlo pues a los especialistas que correspondan, ¿no? Eh, Antes de derivar se entiende pues que se tiene que comunicar a los padres de familia, brindarles la orientación necesaria y derivarlos oportunamente con un acompañamiento del Departamento de Psicología de la institución, ¿no? Eh, Esto correspondiente a la parte informativa o a la parte un poco más de diagnóstico, de querer conocer o querer quizás confirmar lo que podemos evidenciar como un perfil aparente del niño. Si hay una sospecha, mientras se realicen todas las evaluaciones que me permitan llegar a la conclusión de que el niño sí tiene o no un diagnóstico compatible con un TDAH, nosotros debemos de ir creando un ambiente favorable para que el niño pueda manejar mejor su conducta. Asimismo, una vez de que el niño sea evaluado y se llegue al diagnóstico, solicitar oportunamente información adecuada de los especialistas que lo están evaluando para que nos puedan brindar las estrategias o las formas que pueda necesitar el niño para poder llegar con él metodológicamente a desarrollar sus áreas instrumentales. Algunas recomendaciones propias que el docente debería tener dentro del aula para poder hacer su clase de una manera mucho más adecuada metodológicamente y dirigida a esta población. Primero sería que debemos de tener las consignas, órdenes y normas claras dentro del ambiente, ¿sí? Ser muchas veces más directivos y no prestar muchos argumentos ni muchas explicaciones. Recordemos que estos niños son chicos muy dispersos, muy inatentos, con poco grado de tolerancia. Generalmente sus niveles atencionales van por periodos muy cortos. Con ellos muchas veces tengo que ser directiva o enfatizar en las acciones que yo deseo que el niño realice y no quizás darle demasiado argumento, ¿sí? No darle mucho sustento, no darle mucha explicación, sino ir directamente a lo que necesitamos que el niño pueda realizar. Cuando evidenciemos de que el niño pueda cometer algún tipo de error en la producción de algún tipo de actividad que se le esté pidiendo, debemos inmediatamente no justificar, sino explicarle cómo debió haber hecho la tarea y no prestarle tanta atención al error, sino tratar de demostrarle al niño que prestando quizás mejores pautas a las indicaciones que se le dan, pudo haber tenido un mejor logro. Es importante que cuando el niño comete errores, que los va a cometer en demasía, no nos centremos tanto en los errores, sino quizás nos centremos en el esfuerzo que está realizando el niño para desarrollar una actividad. Un niño con TDAH tiene conductas inadecuadas, tiene conductas inadaptadas, pero no el 100% del tiempo está con conductas inadaptadas.
hay momentos en que sus conductas son organizadas. Entonces debemos de prestar un poco más de atención o reconocer esas conductas organizadas que pueda tener para que el niño se pueda sentir reconocido y cómodo. Asimismo, se sugiere facilitarle al niño oportunidades para que puedan ejecutar conductas alternativas de logro y satisfacción, ¿sí? Y demostrar al niño de que puede lograr desarrollar vínculos sociales, emocionales adecuados, ayudándole a generar vínculos cercanos con algún compañero o algún amiguito del salón. Cuando yo ya realice como docente las actividades en el aula, debo considerar estos 6 aspectos claves. Primero, que las instrucciones o consignas que tenga que darle a los niños tienen que ser claras y precisas. Yo puedo ir ampliando las consignas, la complejidad de las consignas que le voy a dar, según como vea que va evolucionando su esfuerzo atencional o su nivel atencional, ¿sí? Tengo que segmentar adecuadamente las tareas que va a realizar. Debo evitar hacer comentarios sobre la falta de atención que está realizando. Evitar comentarios como que otra vez no atiendes, otra vez no copiaste, otra vez no escuchaste. No, los niños que tenemos y que están dentro de este diagnóstico son niños que están muy acostumbrados a escuchar solamente cosas negativas. Necesitamos cambiarles un poco la idea de que solamente hacen cosas inadecuadas y demostrarles de que también con un poco de esfuerzo pueden tener logros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Evitando principalmente hacer comentarios sobre la falta de atención que haga o sobre los errores que pueda cometer. Como docentes debemos de estar en movimiento dentro del aula escolar. Estar en movimiento, comunicándonos, evitando que esto distraiga a los muchachos y que este caminar por el aula sirva más bien para una retroalimentación con los niños. Con los niños con TDAH debemos ir graduando progresivamente el nivel de exigencia que se le dé, ya sea con las actividades propias que se puedan desarrollar en el aula, como con las tareas que se le pueda dejar para el hogar. Todas ellas tienen que ir con un nivel progresivo de exigencia. Asimismo, como son chicos que tienen condiciones atencionales disminuidas, no es conveniente programar actividades de larga data, actividades de mucho tiempo, porque ya de por sí sabemos que su grado de tolerancia es menor y su grado de atención es disminuida. Por otro lado, los materiales que se les pueda asignar a los niños tienen que ser materiales estructurados de una manera un tanto distinta, ¿no? Por ejemplo, si voy a usar hojas de aplicación, las hojas de aplicación no tienen que tener mucho contenido, tienen que ser visualmente llamativos, tienen que tener quizás hasta formatos mucho más sencillos, ¿de acuerdo? De la misma manera, si voy a usar los cuadernos, no llenarlos de mucho contenido, sino acompañarlos con soporte visual para que pueda ser más llamativo para el niño. En las explicaciones que yo pueda dar dentro del aula, antes de ponerme a explicar alguna definición o algún contenido sobre algún tema, debo asegurarme de los conceptos previos o de los saberes previos que deba de tener el niño, que necesite tener el niño para poder interiorizar la información nueva que yo le pueda plasmar. Debo promover también que los niños con TDAH en clase jueguen o tengan un rol protagónico. Por ejemplo, darles algún tipo de responsabilidad dentro del aula nos ayuda a poder organizarlos mejor y terminan siendo un aliado. Por ejemplo, algunos días será el ayudante de clase, seré responsable de determinadas acciones o de determinadas actividades, ¿no? Eso permite que el niño pueda tener también un rol protagónico. Es conveniente con ellos para asegurarnos de que han podido incorporar todos los conocimientos que se les está brindando, plantearles constantemente preguntas frecuentes y de retroalimentación que nos permita corroborar toda la información que le estamos brindando.
Algo importantísimo es que cuando estemos dirigiéndonos a ellos debemos asegurarnos de que nos estén mirando. El contacto ocular es primordial para estar seguros de que el niño nos está manteniendo la atención a lo que estamos transmitiendo. Los niños con TDAH son niños que tienen características más visuales que auditivas. La información auditiva, la información verbal ingresa por un menor nivel atencional hacia ellos, pero si esta información verbal va acompañada de códigos visuales, vamos a lograr una mejor incorporación de información hacia el niño. Es necesario en algunos casos apoyarlo con un compañero tutor, con un compañero que asuma como un auxiliar de compañía para él, ¿no? Responsabilidades sencillas en algunas actividades específicas que nosotros podamos proponer. Y comprometer también que el niño con TDAH pueda ayudar quizás a un compañero que esté un poco más lento en cuanto a su aprendizaje, ¿no? Y que pueda sentirse él también partícipe y que pueda sentir él también que pueda ayudar o que pueda hacer una compañía y que esa compañía pueda ayudar a desarrollar otras competencias en otros niños. Hemos visto que la mayoría de estas acciones que se están sugiriendo tienen como componente principal pues brindar al niño un adecuado soporte emocional, ¿no? Teniendo un adecuado soporte emocional, su disposición hacia las actividades que se puedan proponer van a estar en mejores condiciones. Si hay una mejor disposición, estamos ya trabajando indirectamente con la motivación que necesite el niño para poder ir con mejor disposición o estar con mejor disposición en determinadas actividades que se puedan presentar en el aula. Muy bien. Habíamos también comentado de que trabajar con niños con TDAH es una tarea un poco titánica porque son niños que por las mismas características que tiene, especialmente los niños que son impulsivos, son niños que parecieran que no se cansan mucho. Perdón, que no se cansan fácilmente. Son niños con mucha actividad física, con muchas ganas, con mucho movimiento, ¿no? Y termina a veces siendo un poco desgastante. Por eso es importante que los docentes que pudiesen quizás tener en aula niños con estas características, sientan el tener a esta población de alguna manera como un reto y un compromiso entre su carrera. Es necesario que día a día, cuando tengamos que vincularnos con ellos, podamos ir con la motivación adecuada, con estrategias motivadoras, con ganas de poder realmente ser el soporte que los niños puedan necesitar. Recordemos que una relación positiva entre el estudiante y el profesor, basada en conocer al estudiante, es el primer paso pues para lograr cosas significativas o logros significativos en el niño, ¿no? Y que esto indudablemente se ve reflejado pues en sus logros académicos y en sus competencias sociales y vínculos afectivos que pueda desarrollar con sus pares y con las demás personas que puedan vincularse como parte de su comunidad educativa. Finalmente, es importante recordar que el TDAH es un trastorno sobre cómo hacer lo que se sabe, no de cómo saber qué hacer. Es una condición que no permite que los niños puedan organizarse adecuadamente. Es una condición neuropsicológica que requiere apoyo terapéutico especializado, multidisciplinario, que muchas veces es el acompañamiento psicológico, acompañamiento del especialista en las áreas de aprendizaje, especialista emocional, especialista en las áreas de comunicación, entre otros. Sí. Recordemos también que los niños con TDAH necesitan tener ambientes estructurados y una adecuada organización en sus ambientes que le permitan de alguna manera entender paso a paso cuáles son las secuencias de actividades que tiene que realizar para poder tener el logro de un objetivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir conversando. Si ustedes tienen todavía algunas dudas o quisieran comentar algo más sobre
lo que hemos tocado estos 40 minutos. Pueden hacerlo a través de las ventanas del chat y podríamos conversar y extender un poco más lo ya detallado hasta ahora. Bien, Karin, tenemos una pregunta. Sí, dime, no puedo leerlo. Dime si me lo puedes decir. Sí, nos pregunta Hilda, un niño con TDAH, ¿por qué no considera el Estado como inclusivo? O bueno, el Estado, ¿por qué no lo considera como inclusivo a un niño con TDAH? Ok, lo que sucede es de que si bien es cierto el trastorno por déficit de atención y hiperactividad del cuadro diagnóstico internacional que utilizamos, que es el DSM-5, es considerado como un trastorno de neurodesarrollo. Las políticas de Estado han centrado más la atención de chicos con inclusión basados más en el tipo de desarrollo cognitivo que puedan tener. Casi siempre los chicos que han estado asociados más con inclusión educativa han sido niños pues que han tenido dificultades de tipo más cognitivo, ¿no? Encontramos ahí a los chicos con retardo mental, niños de tipo limítrofe, niños con algún tipo de síndromes serios, ¿no? A los que sí se les ha incluido dentro del programa de chicos dentro del programa de inclusión educativa son al trastorno del espectro autista, de tipo nivel 2 y de tipo nivel 1. A pesar que sabemos de que el tipo de nivel 1 no necesariamente tiene un nivel cognitivo disminuido. Muchas veces los chicos de nivel 1 tienen un nivel cognitivo muy superior al nivel promedio, ¿no? Es la única excepción que encontramos dentro de los tipos de trastornos que están considerados dentro de la inclusión educativa, ¿no? Y como te comento, hasta hace un tiempo se basaban en el criterio más intelectual. Y hemos visto que los chicos con TDAH pues no tienen una condición netamente disminuida en su nivel cognitivo, ¿no? Bien, bueno, gracias Karin por la respuesta y a Hilda también por la pregunta. Ahora, Erika Cosquillo nos dice, si bien es cierto que el TDAH puede presentarse con algunos indicios a los primeros años, ¿a qué edad podríamos definir que un niño tiene este trastorno? Ok. Hasta hace 4 años, los neuropediatras, que son los que dan el diagnóstico, los que diagnostican en sí, no se atrevían a diagnosticar hasta después de los 6 años. Sí. En la actualidad se hacen diagnósticos en edad temprana. Hay diagnósticos que se hacen desde los 3 años. Y esto también porque ya contamos con instrumentos que nos permiten evaluar a los niños de edad mucho más temprana. ¿De acuerdo? No es común diagnosticar a niños de edad tan temprana. El déficit de atención o el TDAH tipo inatento generalmente pasa un poco desapercibido. Se confunde muchas veces simplemente con desajustes atencionales. Pasa un poco desapercibido y quizás dentro de los 3 es el trastorno que se diagnostica un poco más tardíamente. Pero una situación de un tipo combinado o una condición de tipo impulsiva son condiciones conductuales muy marcadas que generalmente ya se evidencian a partir de los 3 años con mucho mayor énfasis. Entonces ya a esa edad se puede hacer los diagnósticos, ¿no? Afortunadamente en la actualidad ya contamos con instrumentos que permiten evaluar a niños de edades más tempranas. Ok, entiendo. Si partimos de que el TDAH es un trastorno neurobiológico y que tendría una base genética, no necesariamente la exposición a dispositivos móviles o dispositivos electrónicos podrían ocasionar un trastorno. Lo que sí hace es agudizar algunas conductas propias del trastorno. La ausencia de límites no va a ocasionar un TDAH. La ausencia de límites, en caso de los chicos con TDAH, lo que va a hacer es agudizar las conductas, ¿sí? Indudablemente, en chicos regulares, como es los que atendemos en la mayoría de los casos,
se necesita, pues desde que edades tempranas, pues puedan tener una organización en sus tiempos, en sus espacios, una planificación de actividades, puedan hacer actividades estructuradas, ¿de acuerdo? Si ellos hacen este tipo de actividades, entonces estamos de alguna manera estimulando la organización, planificación, que son parte de las funciones ejecutivas. En niños regulares muchas veces se ha visto de que el no tener una organización adecuada a veces hace de que los chicos muestren muchas conductas de distractibilidad, de desorganización, que en primera impresión se pueden confundir con un TDAH. ¿De acuerdo? Eh, Insisto, el TDAH como diagnóstico tiene una base genética, una base biológica, ¿sí? Que tiene que ser diagnosticada como un especialista. Los dispositivos móviles electrónicos lo que hacen es agudizar la desorganización atencional o ayudan también a alterar quizás el orden. Existen apps de soporte para poder ayudar a entrenar actividades atencionales. Por ejemplo, en los niños con autismo utilizamos muchos apps de soporte y nos apoyamos mucho en las tablets para desarrollar algunas actividades de logro con los chicos. Lo mismo se está haciendo en algunas, como parte terapéutica, el entrenamiento de algunos chicos con TDAH. Pero esto es pues parte de un entrenamiento, ¿no? Donde se le entrena conductualmente al niño desde cómo utilizar la tablet, en qué momento utilizar, cuál es el objetivo de la tablet, y todo va con un tiempo dirigido, ¿no? Con un tiempo estipulado y va con un objetivo concreto. Eso como plan de tratamiento e intervención es válido, pero darle solo el dispositivo móvil o la tablet como una actividad de recreación sin un objetivo, sin un fin, entonces lo que ocasiona es que se terminan alterando las conductas y agudizando más los indicadores que puedan tener los niños. Bien, acá tengo un par de preguntas de Gilma y de Vilma Melgarejo. Una es si el TDAH en alguna medida tiene cura, y la otra es si la nutrición deficiente también influye, ¿no?, en la atención de los niños hiperactivos. Ok. Antes hubieron muchas teorías, muchas hipótesis antes, que se consideraron en algún momento como una teoría de que el exceso de azúcar artificial inducía pues a un descontrol conductual excesivo, ¿no? Y generalmente había una dieta muy especializada para los niños que tuviesen un descontrol conductual, entre ellos los niños con TDAH. Algunos neurólogos no están de acuerdo con ello. Dicen de que definitivamente la alimentación no guardaría una relación directa con los desajustes. Lo que sí observamos en la actividad de intervención es que sí hay alimentos que pueden hacer que se agudicen quizás algunas situaciones de descontrol. Por ejemplo, el exceso de gluten en algunos casos exacerba quizás algunas conductas. El exceso de preservantes también exacerba. El exceso de edulcorantes, azúcares artificiales también de alguna manera exacerba. ¿Qué es lo que se sugiere en la alimentación de los chicos con algún tipo de trastorno? Pues es tener una dieta balanceada, supervisada por un nutricionista infantil, evitar el exceso de gluten, evitar el exceso de azúcares artificiales, tratando de cuidar pues una buena alimentación y tratando de controlar que hubiesen algún tipo de condición adicional que pudiese agudizar alguna conducta en el niño, ¿no? Algunos neurólogos no están muy de acuerdo con esto, pero en la práctica es lo que observamos, ¿no? De que hay alimentos que realmente exacerban. Ahora, no es una regla, no en todos los niños con TDAH el gluten les afecta. Hay niños que comen harto gluten y da lo mismo, ¿no? Que coman o que no coman. Hemos hecho comparaciones y no se ha visto ningún cambio crucial. Mientras que en otros chicos sí se observa de que el consumo o no consumo de un excesivo gluten, pues altera o deja de alterar algunas conductas. En cuanto a si el TDAH tiene cura, el TDAH como trastorno puede ser controlado con intervención,
El trastorno de tipo combinado es el que sí requiere algún tipo de medicación, casi siempre en un 80%. Si se hace un buen control neuropediátrico con una con una medicación controlada, y esto va acompañado de un programa de intervención conductual, casi siempre llegan a la adolescencia con indicadores conductuales mucho más controlados, ¿sí? Es muy raro encontrar personas con TDAH de adultos. Generalmente los que tienen TDAH de adultos son los que nunca hicieron un programa de intervención o nunca fueron diagnosticados, ¿no? Pero si son diagnosticados en edad temprana, muchos de los indicadores se pueden regular, se pueden entrenar y se les puede ayudar a los chicos a que puedan llevar un plan de vida o un estilo de vida lo más cercano a la normalidad que sea posible dentro de su grupo social. Bien. Pregunta, ¿todos los niños diagnosticados con TDAH deben ser medicados? No todos. Generalmente cuando ya hay conductas muy disruptivas que ya no se puedan controlar, sí se sugiere la medicación. Y esto generalmente es en los chicos de tipo combinado. Hay algunos TDAH que tienen indicadores de inatención que les dan una medicación para poder mejorar sus niveles atencionales. Realmente eso es cuestionable, porque los niveles atencionales también se pueden entrenar con programas de intervención sin necesidad de un fármaco. Usualmente sí requerimos de un fármaco cuando encontramos conductas disruptivas que pueden poner en riesgo al niño o pueden poner en riesgo a sus compañeros. ¿Sí? Ahí sí se sugiere una medicación. Y como lo explicamos en la clase presencial, la medicación es una medicación que no cura, es una medicación que controla. Y siendo una medicación que controla, tiene un periodo de tiempo en el cual hace efecto en nuestro organismo. Generalmente la medicación bandera que se utiliza es el Tegretol. El Tegretol se utiliza y hemos explicado de que el Tegretol tiene una duración máxima de 4 horas con picos de mayor productividad, si lo queremos ver así, pero no va más de 4 horas, ¿no? Entonces, hay chicos que sí requieren medicación si es que sus conductas están poniendo en riesgo su integridad y la de otros chicos. Caso contrario, muchos chicos han sido diagnosticados con TDAH y han podido mejorar en cuanto a estrategias de mejor manejo solamente con intervención conductual. Bien. A ver, tenemos una pregunta más de Irene. En el trabajo educativo con TDAH, ¿qué importancia tiene el arte en distintas experiencias y sus distintas? Claro, muchas veces el arte, el deporte termina siendo una fuente a través de las cuales los chicos pueden canalizar todas sus emociones, sus sentimientos. Pusimos como ejemplo en la clase presencial al tiburón de Baltimore, que él ha sido diagnosticado con TDAH a edad temprana, expulsado de varios colegios y a través de la natación logró canalizar eh, toda esa energía que tenía y empezó a ser una persona destacada en el deporte. Lo mismo que Simone Bates, también la atleta norteamericana diagnosticada también con TDAH. Y así podemos contar innumerables personalidades que destacadas en el deporte y en el arte, ¿no? O sea, muchas veces estos chicos necesitan canalizar esa energía en un logro real y concreto, que muchas veces esto tiene que ver con un dejarse energía. Generalmente yo lo he visto más que hay un mayor destaque en el deporte. En las artes lo he visto poco, porque si es un niño diagnosticado con TDAH a edad temprana, para que pueda destacar en el arte necesitaríamos primero que sus niveles atencionales se pudiesen regular un poco más, ¿no? Ya logrando eso, quizás podemos trabajar la parte artística, la parte creativa y podamos desarrollar otras competencias del niño. Sin llegar a desarrollar mayores competencias, una forma de canalizarlo siempre es a través del deporte, ¿no? Y muchas veces hemos visto
grandes atletas que destacan enormemente en el mundo, pues, y que han sido diagnosticados con TDAH de edad temprana. ¿No? ¿Qué discapacidades de aprendizaje pueden ir acompañados con el TDAH? Discapacidades propias podemos ver, como lo menciona en uno de los cuadros, por ejemplo, es que si tenemos chicos que son impulsivos, como en el TDAH tipo impulsivo, ya partimos porque generalmente todas las actividades que va a realizar, sobre todo las partes finas, como la escritura, va a ser una escritura muy desorganizada, que no tiene quizás un orden, que no tiene una secuencia, ¿no? Porque su impulsividad no le permite quizás ser pausado, ¿no? Entonces generalmente vamos a ver alterado pues sus niveles de escritura. Vamos a ver que sus niveles de lectura y comprensión lectora también se van a alterar. ¿Por qué? Porque para que uno pueda leer y pueda comprender la lectura, necesita tener un nivel de atención sostenida mínimo. Y los chicos con TDAH no tienen desarrollado adecuadamente el nivel de atención sostenida. Entonces vamos a encontrar también dificultades a nivel de la lectura y de los contenidos, ¿no? De la comprensión lectora. Asimismo, también vamos a tener dificultades en el razonamiento matemático. ¿Por qué? Porque es una actividad mental superior que implica también un nivel de atención sostenida y selectiva mucho más desarrollado, que los chicos posiblemente en una edad temprana diagnosticados con TDAH todavía no lo han desarrollado. Es importante detallar pues de que si ya diagnostico a temprana edad, puedo ir ayudando al niño pues con diferentes estrategias estrategias metodológicas para que el aprendizaje de las áreas instrumentales, como son lectura, escritura, el cálculo, se vean lo menos afectadas posibles, ¿cierto? Bien, bien. Bueno, ahora sí, ya no tengo más preguntas. Me parece que han sido muy útiles todas estas indicaciones en este taller. Bien, agradecer a todos, agradecer a ti, Karim. Ya nos estamos comunicando en el